Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos ahora en entrevista con Selena Farías. Muchas gracias, Selena, por acompañarnos el día de hoy y por compartir un poquito del conocimiento que posees. Esperamos no solamente disfrutar de tu entrevista, de tu charla, de tu agradable presencia, sino también aprender un montón. Muchas gracias. Hola, Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Bien, No, gracias. gracias a vos primero y por la convocatoria y bueno, esperemos que todos nos enriquezcamos con esto, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Bueno, pues vamos a darle con el asunto de las preguntas. Ok. Selena, yo quiero preguntarte en principio, ¿sí? ¿Cómo podríamos definir el asunto del ocio o el concepto ocio? Bueno, a ver, ocio no tiene un concepto, según lo que nosotros tenemos estudiado, ¿no? No tiene un concepto que esté específicamente em, completo o específicamente dentro de lo científico. ¿Por qué? Porque los elementos que contiene el ocio son mayormente subjetivos. Depende de las culturas, depende de la religión, depende de la economía, depende de un montón de factores que es muy difícil cuantificarlo como algo general. Por eso, primero, antes que nada, digamos, yo lo que necesito es contextualizar eh, que ocio es un concepto que se trabaja bastante como sinónimo de tiempo libre y no lo es, ¿sí? No son sinónimos, son dos conceptos muy diferentes, pero los autores, por ejemplo, que representan sociedades capitalistas, utilizan la palabra ocio, y los autores que representan sociedades industriales utilizan tiempo libre, ¿sí? Si bien son dos conceptos que están continuamente en interdependencia, no son iguales, son absolutamente diferentes. Entonces, a partir de ahí, yo voy a hablar de ocio y de lo que yo creo que puede cerrar una definición de ocio. Por otro lado, esto lo voy a hacer al final. Por otro lado, eh, me parece lo, me parece mencionar, digamos, como importante que lo que más se acercó al concepto científico, objetivo de ocio, lo dio Dumas Sedier, donde él plantea tres criterios, ¿sí?, que debe cumplir el ocio para ser tenido como tal, ¿sí?, que son las famosas 3D de Dumas Sedier: diversión, desarrollo, ¡ay! Me olvidé, diversión, desarrollo y descanso. Eh, Según él, si estos tres criterios no se cumplen, entonces no estamos hablando de ocio. Y particularmente me voy a, lo voy a definir. Para mí el ocio es la parte del tiempo libre o del tiempo liberado sea de actividades obligatorias, trabajo, cuestiones de la casa, ¿sí?, en la cual la persona no solamente puede decidir qué hacer con esa parte del tiempo, sino que en el grado mayor en el que pueda decidir, está siendo más libre. Y en esto entra no solamente en el ocio y en la recreación del ocio, no solamente la parte individual, sino el volcado hacia la comunidad que puede hacer una persona, ¿sí? Es decir, es un crecimiento integral, y esto se da solamente en el ocio. No así en el divertimiento o en No, este otro concepto que nos comentabas hace un rato. no en el tiempo libre. O sea, si bien el ocio es interdependiente con el tiempo libre porque es una porción, ¿sí? El ocio es una porción de ese tiempo libre. El tiempo libre en realidad vendría a ser el soporte temporal Ya, del ocio. ok, ok. Ahora, acláranos un poquito. ¿Qué diferencia hay en esta conceptualización del ocio cuando los especialistas se refieren al ocio griego, al ocio romano, al ocio solidario y el ocio humanista?
En realidad, a ver, no sé si hay una diferencia abismal. Yo creo que ha sido el transcurso de la historia lo que ha ido transformando la concepción de ocio y lo que significaba para cada sociedad. ¿Sí? Para los griegos, skolé, ¿sí? Aparecía como opuesto, ¿sí? A ascolé, y obviamente, como en todos los conceptos de ocio, aparece en contraposición con el trabajo, ¿sí? Em, pero ascolé, por ejemplo, para los griegos, implicaba un estado de servidumbre, Ok, ¿sí? Y claro, y si de ahí deviene la palabra escuela, podemos hacer todo un análisis, ¿sí? De lo que significaba el ocio y de lo que significaba el no ocio, digamos, o el trabajo, o el tiempo de obligaciones que tenían, ¿no? Entonces, Scolé para ellos eh, era el desarrollo de los valores supremos de su cultura, de la cultura griega, ¿sí? Porque permitían la contemplación y permitía la sabiduría, el ocio. Lógicamente, estaba dado solamente el acceso a estos valores y a esta contemplación, estaba dado solamente para los estratos sociales más altos, claro, porque al haber esclavos y al haber servidumbre, era necesario que ese tiempo libre, que estaba libre de todo y en el cual se podía decidir, digamos, la riqueza o la mantención de todo lo que se tenía, lo genere otro. claro. Entonces, la servidumbre y los esclavos no podían acceder nunca, ¿sí? Tenía un estatus social también, ¿sí? Aristóteles decía que los no ociosos eran los que trabajaban, y por lo tanto no podían, claro, entonces no podían alcanzar los verdaderos valores de la verdad, la belleza y la bondad. Era así para ellos, digamos, por un lado, digamos, esta visión tan positiva, pero era solamente para un estrato social, ¿no? Reservado. Era reservado, porque para ellos era un ideal, además. Scolé era un ideal, entonces, por lo tanto, digamos, por ser un ideal era un fin en sí Claro, mismo, ¿sí? claro. Y el trabajo era un medio. Quizás esto es lo más importante que marca cómo fue desarrollándose el concepto de ocio en las diferentes sociedades. Ok, y ¿Cuándo fue fin, cuándo fue medio y por qué? claro. Y si nos referimos ahora al ocio romano, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando? Los romanos toman, no nos olvidemos que hay una transculturación ahí, ¿no? Los Claro, romanos, los romanos toman la visión positiva del ocio en un primer momento, eh, digamos, ellos lo mencionan como otium, y la negación, porque también aparece el opuesto, ¿sí? Al ocio, es necotium, ¿sí? Del cual deriva la palabra negocio, wow. que no sé allá, pero acá, tener un negocio, digamos, es, más allá de tu independencia como trabajador, es estar esclavo, Sí, sí, ¿sí? Bien, uno no es libre si tiene un negocio, ¿sí? Entonces, ahí también podemos hacer un análisis muy interesante de cómo se encuentra en contraposición. Pero lo más importante, tal vez, eh, qué significaba, digamos, de dónde viene trabajo, que está tan relacionado con el ocio, o con otium y necotium. eh, Trabajo tiene, su raíz es del latín, ¿sí? Y significa sufrir, significa sufrimiento, sea psicológico, sea físico, ¿sí? Porque deviene de otra palabra que es tripailare, ¿sí? O, o tripalium. Y tripalium era un elemento de tortura, wow. ¿sí? O sea, viene muy unido, y esto es, creo que todos en algún momento tenemos raíces que nos llevan en algún punto de nuestras historias lejanas, nos llevan a esto, ¿sí? Tiene mucho peso la palabra, tiene mucho peso la raíz, ¿sí? Entonces, si bien ellos toman esta visión positiva de los griegos,
Con el tiempo, esto se empieza a modificar, ¿sí? Y este carácter, digamos, opuesto y necesario que tiene otium y nec otium, pasa de ser lo contrario a lo que era para los griegos. Para los griegos era un fin, para ellos, para los romanos, es un medio. Es el medio para seguir progresando y generando riquezas. Entonces cambia absolutamente la postura y la visión de positiva a negativa. ¿Sí? Es solamente necesario, pero es necesario para otro fin. No Claro, es un fin en sí mismo. ¿Sí? claro. Por otro lado, esto ya más acá, digamos, la influencia cristiana, y mucho después, todo lo que fue revolución industrial, esto ya estamos hablando más acá en el tiempo, ¿sí? También modifica esta visión que tenemos del ocio, ¿sí? Y se empieza a confundir ociosidad con ocio, y se empiezan a tener visiones que tienen más que ver con lo religioso y con lo economicista, netamente economicista, como ya venía con los romanos, y de ahí vienen todas las frases estas, el ocio es la madre de todos los vicios, claro, o el tiempo es oro. Y acá, si vos me permitís, yo te voy a contar una brevísima experiencia que tuve personal, de cómo estamos educados en el ocio, o, eh, o en el tiempo libre, o de cómo podemos recrearnos en todo esto, porque no es tan simple como que tenemos tiempo y bueno, yo hago lo que quiero. Yo estuve mucho tiempo tratando de conseguir un trabajo que yo creía que iba a ser lo mejor de mi vida, y me preparé mucho tiempo para eso. Mi mamá sabía de esto. Las condiciones que tenía que tener eran pocas horas de trabajo, pocas horas de actividad laboral, para yo poder decidir el mayor tiempo posible qué hacer con mi vida. Ese era mi objetivo. Lo conseguí. Y le conté a mi mamá. Chocha, feliz de la vida yo. Y mi mamá lo primero que me dijo es, ¿cuántas horas vas a trabajar por día? 6. Bien. ¿Y cuántos días? ¿De lunes a viernes? Nada más. Ah, te vas a tener que buscar otro trabajo. Claro, con esto lo que quiero ejemplificar es las visiones, las maneras que tenemos de vivir nuestro tiempo libre y nuestro ocio son muy diferentes y tiene que ver con la socialización. Claro, ¿Sí? Hay gente para la cual esto es una amenaza. claro. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto, en la medida en que tengas tiempo libre para no producir, pues entonces estás en contra del sistema. Ok, Claro. No solamente en contra del sistema, no nos olvidemos que es esto que te comenté hace un ratito. El peso de la religión, el peso del cristianismo, tuvo una influencia muy grande. claro, Y claro, por más que nosotros tengamos otra religión o pensemos diferente, hoy, ¿sí? En el 2020, hay cuestiones que son tan arraigadas, que las estamos trayendo sin saber. claro, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Incluso en algún momento se llegó a pensar que la persona ociosa era una persona, digamos, medianamente inadecuada socialmente, ¿no? Precisamente porque no producía, precisamente porque estaba en contra de las reglas sociales y culturales, ¿no? Porque estaba ahí como de forma inadecuada. Bueno, pero ahí volviste al punto, digamos. Eh, no hay personas ociosas, ¿sí? La ociosidad fue lo que se confundió, ¿sí? Y la primera confusión viene del cristianismo, Ok. entre la ociosidad y el ocio, que son dos cosas muy diferentes. Sí, claro. No, de ahí como precisamente esta interpretación social cultural, ¿no? De confundir el ocio, ¿no? Con la ociosidad, que no son Claro, lo mismo, que son cosas completamente distintas. claro, porque impactaba de forma negativa con los valores morales. Exacto, exactamente. Ok.
Ahora, cuéntame un poquito, si tuviéramos, o si al día de hoy también se menciona el asunto del ocio solidario, ¿no? Y Ujú. el ocio humanista, ¿qué tendríamos que entender por eso y cómo se diferencia o se demarca de los dos primeros, de los cuales ya hablamos? Bueno, en realidad, la diferencia esta que está tan marcada como ocio solidario y ocio humanista, para mí forma parte de la primera definición que yo te di, que yo me armé para mí del ocio, ¿sí? Que tiene que ver con este crecimiento individual Ok, en, en tanto yo soy mejor persona cuando puedo brindarles a otros caminos y acceso para que también puedan desarrollarse y ser mejores personas. Creo que, creo que la reproducción de, de las buenas maneras, de la buena voluntad, es importante no solo para mí como individuo, sino para la comunidad. ¿Sí? Bien. ya entendí, ya. Eh, ¿Sí? No solamente, digamos, yo puedo decidir eh, en, mi, en mi tiempo de ocio o en mi tiempo libre, puedo decidir ir al cine. No, no significa que esté mal, ¿sí? El tema es que no estamos educados para poder aprovechar el ocio de una manera donde solamente nos condicionemos y que ese condicionamiento sea solamente interno y no dado por cuestiones externas, sea consumismo, sea que nos bombardearon con una publicidad y tenemos que ver esa película, ¿sí? De lo cual muchas veces no somos conscientes, ¿sí? Para esto, digamos, para el ocio solidario, para el ocio humanista, eh, existió en su momento la animación sociocultural. No es que existió, sigue existiendo, pero bueno, se fue transformando después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, ¿sí? Eh, yo soy más de la idea de hoy, actualmente, la recreación educativa, pero bueno, toma todos elementos de la animación sociocultural. Y estos enfoques recreativos, y fíjate que cuando yo digo recreativo no estoy hablando de recreo, estoy hablando de recreativo, o sea, de volver a crearnos, ¿sí? Eh, es muy contemplado en este tipo de escuelas, ¿sí? Es contemplado el hecho de poder trabajar en uno mismo con pares para otros, Ok, entonces ahí ¿sí? está el Tiene recrearse muchísimo como valor. humano, ¿no? El recrearse como humano y luego trabajar conmigo, con pares para otros, el asunto solidario. Claro, es como, en realidad, si empezamos a analizarlo también, podemos traspolar tranquilamente las verdades, digamos, que Aristóteles hablaba, digamos, mencionaba, para las cuales había que acceder, ¿no? Claro, Verdad, bondad y belleza, digamos, como valores humanos que claro. en el ocio humanista y solidario, están sumamente presentes los valores humanos porque tienen que ver estos con su relación con el altruismo. Ah, ok, pero entonces Claro. digamos que lo solidario y humanista en términos de ocio están asociados un poco al altruismo. Casi siempre. Ah, ok. Un poquito más que poco. Ok, gracias por la apreciación. Y con la salvedad de que ahora, digamos que en sociedades modernas, democratizadas, ¿no? Pues aplicaría para todos. Claro, no tiene un estatus social, exactamente. Ok, No hay ok, un estatus social. No, no, perfecto, no es que pertenecen algunas personas y otras no, no pueden acceder, digamos. claro. Como a diferencia del ocio griego, ¿no? Cuando lo comentabas en un principio. Ok, ahora déjame preguntarte algo saliendo un poco como de estas conceptualizaciones o vertientes por sociedad o tiempo histórico. Eh,
hablando un poco más de manera general acerca del ocio, ¿cómo o de qué manera, ¿sí?, el ocio estimula la creatividad en las personas? Bueno, vuelvo al tema de la educación, de la socialización, ¿sí? No todos podemos acceder a la creatividad y no todos podemos acceder a la creatividad en el ocio, ¿sí? Primeramente es una cuestión de educación, ¿sí? De cómo fuimos socializados en el tiempo libre y en el tiempo de ocio que vamos a tener, si es que lo tenemos, y cómo lo vivenciamos, ¿sí? El ocio humanista, el ocio solidario, por ejemplo, es una de las maneras para experimentar de manera positiva el ocio. Pero bueno, solemos decir, es muy común encontrar gente que dice, cuando yo me jubile voy a hacer tal cosa. El jubilarse es el tiempo libre De ¿sí? responsabilidades. De obligaciones sociales, ¿sí? Claro, De producir, claro, ¿no? Entonces ahí es como, bueno, jubilar y empezar a disfrutar, cuando en realidad podemos estar disfrutando de nuestros momentos de ocio todos los días de nuestra vida. claro, El tema es que no nos educan para esto, claro. ¿no? Porque seguimos teniendo, ¿sí?, esta visión negativa de que es la contracara de lo que está bien. Del trabajo, Lo de que, las lo que responsabilidades. está bien es producir, Claro, acumular, cumplir con los hijos, con la comida, con la limpieza, con el trabajo, con todo. Y no nos enseñan a cumplir con nosotros, ¿sí? claro, El claro. cumplir con, claro, el cumplir con nosotros tiene que ver cuando somos adultos, sobre todo mediana edad en adelante, más aún, ¿sí? Porque en la mediana edad es donde ya empezamos con unas cuantas crisis y replanteos, ¿sí?, de cómo vamos a hacer un poco más adelante, y acá vuelvo con la creatividad. eh, no nos enseñan cómo desde la mediana edad empezar a mirarnos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para estimular lo que ha quedado postergado? A veces quedó olvidado. Y yo acá siempre digo, cuando hablo con amigos, con amigas, con otras personas profesionales a veces, que les pregunto, ¿y qué querías ser de chico? Y te dicen, no sé. O sea, está tan olvidado, quedó tan enterrado todo esto, porque esa era la conexión. Cuando éramos niños, la conexión venía enseguida de lo que queríamos ser, ¿no? Y después viene la vida y las resignaciones y las postergaciones que yo nombraba recién. Entonces, la creatividad es como empezar a prestar atención, ¿sí?, a estas cosas que no pudimos acceder por X razón, mediante actividades que pinchen esa creatividad que está dormida, maltratada, pero está, ¿sí?, en los tiempos de ocio. Entonces, empezar a educar en ese tiempo libre de obligaciones, ¿sí?, para la creatividad y para poder recrearnos a nosotros mismos. Ya. Complejo, ¿no? O sea, una Es operación, muy, es muy complejo. Sí, es un tema para hablar mucho. porque en principio significaría recuperar algo que hemos perdido por procesos de socialización, Tal vez no está perdido, escondido, olvidado, postergado, enterrado. Ok, enterrado. A veces no está enterrado, simplemente está postergado, pero se posterga 60 años, claro, 70 años. claro, por lo menos unos 40, ¿no? Como pensando un poco en la edad en la que comienza a asumirse como una serie de responsabilidades, ¿no? Las cuales ya Con mencionas. suerte, Ajá, con suerte está postergado, ok. con suerte. Ok, perfecto. Oye, cuéntame otra cosa. El asunto de el ocio o en el ocio, en la suposición de que se ha podido recuperar e implementar, ¿hay diferencias por género? Sí, a ver, hay diferencias por género, pero no son diferencias que estén dadas por una cuestión funcional.
o por una cuestión de accesibilidad funcional, ¿sí? Digamos, las diferencias que hay son las que están relacionadas con las expectativas de rol que se han ido formando en esas personas. En este momento, 2020, estamos hablando, si alguien trabaja con adultos, estamos hablando de personas que han vivido la Segunda Guerra Mundial, que no han podido usar pantalones, que estaba mal visto que usen pantalones. Hay cuestiones, digamos, que siguen estando arraigadas aún en la actualidad. Entonces, esto se traspola a todas las áreas de la vida de una persona. En el caso de que puedan disfrutar del ocio o del tiempo libre, ¿sí? A ver, si bien existen estas diferencias, también se pueden ir transformando, porque los espacios que hay en el ocio para recrearse, tienen que hacer este trabajo, siempre y cuando haya un coordinador, ¿sí? Que tenga la formación y la habilidad suficiente como para ir guiando aprendizajes, y esa persona, después de estar una hora, ¿sí? En una actividad de recreación, se vaya de otra manera. No que se vaya solamente sonriendo, se vaya siendo otra persona o replanteándose qué ha pasado. Yo tengo una experiencia también muy cortita que te voy a contar. Las bochas, yo no sé cómo es en México, el juego de las bochas. No, pero a ver si nos lo platicas, igual resulta que es lo Bueno, mismo. las bochas son como unas bolas muy, muy, muy pesadas que se tiran en una cancha. Ah, los bolos. No, porque los bolos acá son lugares cerrados. Ah, ok, ajá, sí, acá. Tienen pistas como enceradas, es otra Sí. cosa. Ah, ok, es otra cosa. No, la bocha es como más rústico. Ok, Las bochas era un juego de hombres, un juego preponderantemente masculino ok. para cuando se utilizó. En una jornada que hicimos intercomarcales, ¿sí? Con un montón de gente adulta, había un hombre que había llevado su juego de bochas para compartir con todos los que estuvieran ahí. No se conocían, muchos no se conocían. Me llamó mucho la atención que las mujeres estaban necesitadas de saber cómo era. ¿Por qué? Porque cuando ellas eran pequeñas, sus padres, hombres, jugaban a las bochas y ellas no tenían acceso a este juego porque era de hombres. Y como todo niño, los niños no tienen juegos de hombres o de mujeres, de niñas o de niños, ¿sí? Son juegos. Quedaron con esta cuestión y preguntaron si ellas podían acceder a que les enseñaran. Entonces se dieron situaciones muy hermosas donde estas mujeres se fueron aprendiendo algo nuevo, felices de la vida porque era algo que habían postergado durante toda su vida, ¿sí? Es más, una mujer dijo, le voy a contar a mi marido que jugué a las bochas, como una especie de venganza, pero una linda venganza, no una venganza, digamos, negativa. Entonces esto quiere decir que no hay cuestiones de género que tengan que ver ni con funcionalidades, ni con la accesibilidad o no física, ¿sí? Sino que son cuestiones que tienen que ver con lo que hay que cumplir para la sociedad, con lo que impone la sociedad, y como a veces muchos adultos mayores en este caso, cumplen sin planteárselo, Claro, sin sin plantearse qué es cuestiones. lo que se espera de ellos, sino que directamente esto es así, Claro, claro. ¿sí? Entonces, Es per más, se, digamos, no existe una cuestión de género en la vivencia del ocio, sino que más bien resulta de un proceso de aprendizaje, ¿no? O de cumplimiento de expectativas a nivel social. sí, es decir, la diferencia existe, Pero, pero pero es una, evidente o es resultado de. pero es, sí, y no solo eso, sino que se puede, como todo, y Claro, sobre todo, en los espacios de ocio, recrear. claro. Sí, por supuesto. Modificar, cambiar, transformar, Claro, volver a crearse. claro.
Ok, ok, fabuloso. Déjame plantearte dos preguntas más en relación a esto que estamos hablando sobre el ocio y todas sus posibilidades. ¿El ocio como tal consideras que puede favorecer la participación social de las personas mayores? ¿Y de qué forma podría hacerlo? El ocio solito, no. Solito, sin prestarle la atención que yo les había comentado antes, no, porque es como la creatividad, si no le prestamos atención, no se puede desarrollar. El ocio es el espacio en el cual se pueden hacer un montón de actividades y depende de las actividades que se elijan, de cómo se elijan y cuál es el grado de libertad que tengan, ¿sí? Y de autogestión, eso va a ser, ¿sí? Lo que estimule más o menos la participación. Es decir, si yo tengo un grupo al que voy, que es un grupo que tiene reglas pautadas, horarios estrictos, el lunes se hace esto, el jueves se hace aquello y el sábado se hace lo otro, y yo no participo de eso, solamente soy un depositario, ¿sí? De la actividad, como el tiempo pasatista, como un divertimento, ¿sí? O como una obligación, lo tengo que hacer porque el médico me lo dice, Claro, ¿sí? Ahí no hay un estímulo, si bien hay cuestiones que siguen siendo de todas maneras positivas en las actividades, porque generalmente son grupales, no hay un estímulo real, algo que pinche a la motivación, claro, ¿sí? Entonces, en este punto yo, por ejemplo, soy partidaria, ya lo había mencionado, de la recreación educativa, ¿sí? Que es una versión un poco menos desarrollada, un poco menos conocida, que hace unos 40 años acá en Argentina se usa bastante, ¿sí? Que es consecuencia y retroalimentación del modelo anterior que yo mencioné, que es la animación sociocultural, ¿sí? En el cual, ¿sí? Se le da muchísima importancia a la participación individual, pero activa, real de la persona, ¿sí? La recreación educativa, además de esto, ¿sí? Le agrega intencionalidad a la autogestión, ¿sí? claro, No es un medio para llegar a, sino que es un fin. en sí mismo, claro, Es un fin en sí mismo. Entonces, ¿de qué manera esas actividades pueden estimular la participación social? Bueno, primeramente, enfocándonos en el derecho. La recreación es un derecho. Si nos enfocamos en el derecho, cuanto más electivas sean estas actividades y no optativas, ¿sí? Más estimulantes son, claro, claro, por porque, supuesto. porque devuelve, ¿sí? La autonomía, devuelve la independencia y devuelve el sentimiento de valía de uno mismo, ¿sí? Claro. Ante la mirada de los demás también. Claro, por supuesto. Pero ¿qué pasa si mi elección tiene que ver única y exclusivamente con aquellas actividades que reproduzcan estereotipos? ¿Como cuáles? Pues como por ejemplo que yo decida tejer. Si es yo creo que tiene que ver, digamos, no es la actividad en sí misma, sino el grado de libertad que sienta la persona, ¿sí? Porque una persona puede elegir, tengo por ejemplo una persona, una adulta mayor de 82 años, que eligió tejer, Ujú, ¿sí? ujú. Eh, pero está bastante lejos, de los estereotipos de género, ¿eh? ¿Tejer? Es una persona, ella, Ah, ella. Ah, ya. ella. Entonces, no siempre, digamos, esto de, no se puede generalizar siempre, ¿no? Pero el educar, el formar con y para los adultos mayores, ¿sí? El enriquecimiento entre pares, siempre te devuelve una visión diferente. Ella eligió tejer, pero por ejemplo, eligió tejer y se ha propuesto en este año de pandemia, ¿sí? Volcar todo esto a niñitos o madres de niñitos que están naciendo y no tienen cómo comprar ropa. Ok, Entonces se está haciendo un proyecto solidario, ok, ya, ¿sí? ya. Entonces,
a veces no es específicamente la mirada en el estereotipo, sino qué grado de libertad, qué grado electivo tiene esa actividad para Ok, esa persona. ok, Nadie la mandó tejer, nadie le pone un horario, nadie le dio la idea de qué podés hacer con esto, ¿sí? Y cuando ella quiere lo deja, y cuando no quiere, no lo deja, claro, claro. ¿sí? Ok, ok, entiendo que tiene que ver con un asunto de autonomía, de independencia, De por supuesto de libertad, autogestión, claro, en un conjunto de libertad, ¿no? Ok, es un ahora, mayor grado de libertad. claro, ahora déjame preguntarte, eh, para finalizar la entrevista, Selena, em, ¿qué tanto las actividades de ocio pueden contribuir al asunto de la calidad de vida y el bienestar subjetivo? Eh, bueno, volvemos, es muy difícil generalizar, ¿no? Porque están estas actividades, también, digamos, ir al cine o mirar televisión, ¿sí? Cada uno puede decidir o no. El tema es cuando nos damos cuenta si estamos decidiendo o si los estereotipos o si la sociedad industrializada decide por nosotros y no nos damos cuenta, ¿no? Eh, el objetivo de las actividades en el ocio, ¿sí? Debe ser la actualización de la persona, ¿sí? Debe ser un espacio donde se puedan elaborar las pérdidas, ¿sí? Donde se pueda ser tenido en cuenta. ¿Mm? Eso es como básico para poder llevar a cabo actividades en el ocio. Eso es reeducar en el ocio, ¿sí? Si partimos de esa base, la contribución a la calidad de vida y al bienestar subjetivo de la persona mayor siempre va a ser positiva y siempre va a ser mayor, ¿sí? Pero bueno, tiene que haber también, que ya lo mencioné, un profesional, ¿sí? Un coordinador, que sea un coordinador de relaciones humanas, ¿sí? Que sepa de técnicas, digamos, psicosociológicas, ¿sí? Que cree la comunicación necesaria, no solamente horizontal, digamos, entre los pares, sino vertical y horizontal, entre yo coordinador y los otros, ¿sí? Tiene que ser, tiene que ser como un creativo, ¿no? Sí, 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 entiendo. Tiene que generar atmósferas que no sean conflictivas, que sean positivas. Esto lo tiene que hacer el profesional. En las dinámicas grupales se ve mucho esto. Y las actividades que son grupales tienen como una mayor implicancia en la percepción positiva, ¿sí? Para la persona y en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque el grupo hace de espejo, Claro, ¿sí? claro, Se trabaja desde otro lugar. Lo que yo me planteé hasta acá tal vez no sea así, ¿sí? Estas cosas, aunque sean internas, aunque por ahí no se digan, no se pongan en palabras, pasan en las personas. Y somos seres sociales. claro, Hay modificaciones que se van dando, no solamente en, si son actividades físicas o preponderantemente corporales, no solamente en la parte biológica, sino en la parte psicosocial de la persona. El claro, impacto siempre es bueno, y de acuerdo, por supuesto, a cada individuo, a cada caso particular, hay actividades mayor o menor, con mayor o menor impacto, ¿sí? En la percepción. Pero en general, la actividad grupal siempre tiene un impacto positivo, ¿sí? Cuanto mayor sea el grado de autogestión, ¿sí? Mayor es la recreación de la persona. Eso también tiene que ser tenido en cuenta, ¿sí? por lo tanto, en su misma medida, se abre la posibilidad de que haya una mejor calidad de vida y un mayor bienestar subjetivo. Sí, si hay bienestar subjetivo, digamos, si hay una percepción de bienestar o una autopercepción de bienestar, hay una mayor calidad de vida. Eso sí. Perfecto, perfecto, En la medida que la persona se siente mejor, ¿sí? Bueno, ustedes lo saben, digamos, a nivel, hasta a nivel biológico, ¿sí? La psiconeuroinmunoendocrinología lo especifica muy bien, ¿sí? Todas las cosas que se van disparando,
¿sí? Todo lo que va en dominó, como en cascada, ¿sí? Que implica, digamos, un mayor grado de positividad para la persona y obviamente un mayor grado de calidad de vida. Además, la calidad de vida es algo que, primero, que es muy personal, y segundo, no es lo mismo la calidad de vida para una persona mayor, por ejemplo, que para la familia. Claro, por supuesto. Ok, Pero, perfecto. pero en general, si preguntamos al adulto mayor, a la persona mayor le preguntás sobre la actividad, que tiene que ser elegida, que tiene que ser autogestiva, que tiene que ser de empoderamiento, ¿sí? De devolverle este derecho que es propio, legítimo. En general, si le preguntás, vuelven de otra manera, vuelven ya mucho más elevados todos sus criterios, positivos, ¿no? Ok, perfecto. Selena, estamos cerrando ya la entrevista y yo quisiera, más bien, más allá también de agradecerte, ¿no? Por contribuir con todo esto que acabas de compartir amablemente con nosotros. Quisiera preguntarte, ¿qué tendrías que decirnos en relación al ocio, ¿no? Y la importancia que este tiene para las personas mayores. Tenemos 3 minutitos para esto. Que, bueno, en realidad yo creo, vuelvo a repetir y vuelvo a insistir y voy a insistir siempre, creo que es muy necesaria la educación, los espacios, es muy importante abrir los espacios para poder formar, para poder eh, poner en valor las cuestiones que por ahí no se han hablado en la socialización de la vida de la gente, ¿sí? En todo este proceso que llevan. Me parece que esto que yo explicaba, ¿no? De la búsqueda, de la búsqueda de lo que es realmente importante para esas personas, no sobre el cumplimiento de todo lo que tuvieron que hacer, no sobre todo lo que tuvieron que hacer para postergar o tapar esto tan importante que llevamos, que es como una semilla, digo yo, ¿sí? El ocio, digamos, vendría a ser la maceta, ¿sí? Oh. Ok, ¿Sí? perfecto. Y la motivación es la semilla. Si empezamos a prestar atención, a educar, ¿sí? A reeducar, a reformar todo esto, ¿qué hacemos con la semilla? La ponemos en la tierra, o sea, brindamos el espacio de ocio, ¿sí? Abrimos los espacios participativos. ¿Y qué necesita la semilla? Cuando prestamos atención nos damos cuenta que necesita aire, necesita agua, necesita sol, calor, cuidado, mirada. Lo mismo tenemos que hacer con todas nuestras postergaciones. Eso se hace en los espacios de ocio. Fabuloso, ¿Sí? fabuloso. Regamos, ponemos la plantita al sol, le damos calor, le prestamos atención y va a haber un brote. Eso genera un brote. Ok, ok, perfecto. Pues muchas gracias nuevamente por la entrevista, Selena. Gracias Gracias a vos. por todo esto que compartes con nosotros y bueno, seguramente todo esto que acabas de comentar, todo las oportunidades para reflexionar sobre el tema, ¿no? Serán de mucha utilidad para la formación. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, gracias a vos y bueno, y ojalá les sirva. No, por supuesto que sí, así será. Bueno, adiós. Nos vemos. Bye.